La doctora María de Urraza. La doctora es médica asociada en el Instituto Mater Dei, Servicio de Ginecología y Obstetricia, médica de planta Hospital Mi Pueblo, Florencio Varela. La escuchamos, doctora. Buenas tardes. Yo soy una médica obstetra del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, que es la maternidad provincial más grande de Buenos Aires en cuanto al número de partos. Asistimos alrededor de 6.000 partos al año y la mayoría de nuestras pacientes son de sectores humildes. Quiero explicar, según mi experiencia en Varela, por qué me adhiero al reclamo de la mayoría de los médicos argentinos que, sin conflicto de intereses, pedimos el rechazo total al proyecto de ley obedeciendo a nuestro sentir médico a favor de la vida humana, el respeto por la misma y el cuidado de la mujer. Los médicos que trabajamos en Varela somos testigos a diario de las situaciones dramáticas y heroicas en las que nuestras pacientes acuden al hospital. Tal vez llegan en ojotas en pleno invierno, embarradas, caminan horas para llegar al hospital, a veces esperan su internación tardes enteras en los pasillos por no tener los medios para regresar a sus casas cuando están en preparto. Y también podemos ver en cada historia el profundo amor que genera el nacimiento de un bebé. Y uno lo ve en pequeñas cosas, como por ejemplo el ajuar del primogénito, que tal vez es ropa prestada de un primo, bien limpia, prolijita, enseguida se forman redes de solidaridad dentro de la familia y con los vecinos que cuidan a los niños que quedan en casa, que prestan plata o transporte. Y me cuesta creer que pueda haber vidas que no valgan la pena ser vividas cuando en las situaciones más adversas genera tanto amor el nacimiento de un bebé. Hoy nos dicen que a estas mujeres hay que darles la posibilidad de que ejerzan el derecho a su autonomía corporal como un gran valor y, en mi opinión, se desconoce el real valor de sus vidas, que es su matriarcado. Los que quieren que se apruebe este proyecto usan la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En Florencio Varela, el programa de salud sexual y procreación responsable está fracasando. Tenemos un 20% de embarazo adolescente, es decir, chicas de entre 13 y 18 años, y ese porcentaje no varió en los últimos 5 años. Las infecciones de transmisión sexual aumentaron. La infección por sífilis en el embarazo del año 2013 a esta parte se duplicó. El año pasado tuvimos 2 bebés fallecidos dentro del útero por sífilis congénita y nada más que en lo que va de este año, del año 2018, tuvimos 5 bebés fallecidos por sífilis congénita. Y con esta idea de que si uno desea a un bebé, entonces es persona, y si no lo desea se puede descartar. Digo, estos bebés eran deseados, eran personas, tenían nombres y fueron una trágica pérdida para sus familias. Y creo que ahí es donde tiene que estar el Estado y el sistema de salud pública, protegiéndolos. Hoy en día las chicas inician su actividad sexual en edades muy tempranas, enseguida se les da anticonceptivos y claro está que el sistema falla y se les ofrece el horror del aborto. No se ofrece real igualdad de oportunidades, no se ofrecen mejoras en las condiciones de vida, se les ofrece la falsa libertad de exterminar a sus hijos para después regresar a la misma pobreza y marginalidad en la que se encuentran. Vuelven con las mismas escasas herramientas para el autocuidado y la gran posibilidad de reiterar el drama. Eso, en mi opinión, no es libertad, eso no es empoderamiento, eso no es igualdad, eso es humillación. La humillación de empujarlas a una sexualidad, servir a los hombres y llevarlas a la indignidad de creerse incapaces de criar un hijo en condiciones adversas. Todas las mujeres podemos criar a nuestros hijos y el Estado tiene que garantizarnos ese derecho. Nos dicen que el aborto es seguro, cuando todos los ginecólogos sabemos muy bien todas las complicaciones que se producen por el uso de misoprostol, estallidos uterinos que implican después tener que sacar el útero, ¿no es cierto? Pero los casos no se dan a conocer. Y además en nuestro hospital tuvimos 2 sobrevivientes al uso de misoprostol. Son chicos que tienen un síndrome muy raro que se llama síndrome de Moebius, donde tienen faltantes de miembros, trastornos para la deglución, son ciegos, tienen retraso madurativo, etc. Tenemos 2 chicos con síndrome de Moebius que fueron por el uso de misoprostol en el primer trimestre, que eso genera mucha hipoxia
y este síndrome. En 10 años de trabajo en Varela lamentamos 2 muertes por complicaciones del aborto provocado. No fueron por perejil, ni por perchas, ni por agujas de tejer, fueron porque hubo un médico inescrupuloso que les hizo el aborto, pero sobre todo por la cruel realidad de vivir en una sociedad donde la crianza implica un grave riesgo social o laboral. Y en el mismo lapso de tiempo, en nuestro hospital fallecieron más de 30 mujeres por complicaciones del embarazo, la gran mayoría de causas prevenibles. Mujeres que le pusieron el cuerpo a la vida y el Estado, el sistema de salud pública y la sociedad les está soltando la mano. Solo en el año 2016 tuvimos 7 muertes por complicaciones del embarazo de causas directas, todas ellas prevenibles. Después de esa tragedia se acordaron acciones en el servicio para mejorar nuestra mortalidad y esas fueron poner más personal, cambiar los consultorios de alto riesgo y mejorar la capacitación. Y el año pasado no tuvimos ninguna muerte materna. Ahí es donde tienen que estar puestos los esfuerzos del Estado y del sistema de salud pública, proteger a todas nuestras mujeres, pero por sobre todo a las que más lo necesitan, que son nuestras mujeres humildes. Lo que no tuvimos fueron muertes por ruptura uterina, por múltiples cesáreas. Sin embargo, acuden a mi consultorio muchas pacientes con la consigna bien establecida de que tienen que ligarse las trompas porque otro embarazo sería muy riesgoso. A mí me parece que hay una suerte de presión, que es inconsciente o no en esto, que responde a una idea que yo no comparto, que es que la solución para las mujeres humildes es ayudarlas a que no tengan hijos. Y nos quieren obligar a que transfiramos nuestros esfuerzos al exterminio de estos niños por nacer, porque seamos claros, en rigor científico no hay diferencias entre un bebé de 12, 14 o 16 semanas, todos tienen sus órganos formados y están en desarrollo y crecimiento como sucede hasta la edad adulta. Y nos exigen que dobleguemos nuestra conciencia o quedemos en el ostracismo. Insisto, nos piden transferir esfuerzos en arriesgar la vida de las mujeres. Nuestro equipo de médicos trabaja incansablemente por salarios bajísimos, cubriéndonos las guardias, con falta de recursos, pasando horas sin dormir, con falta de elementos fundamentales para el cumplimiento de nuestro trabajo, pero con alta calidad profesional, amor profundo por nuestra vocación y nuestras pacientes, buscando siempre soluciones que van más allá de lo meramente científico, porque la medicina es una ciencia humanística y eso implica también estar inmerso en la complejidad social de las pacientes. Las llamamos por teléfono, procuramos alternativas terapéuticas para ajustarnos a cada posibilidad. Y además tomamos medidas riesgosas para nosotros mismos, como lo es vivir situaciones de violencia o ir a las casas a buscarlas cuando hay alguna paciente de riesgo. No me cabe ninguna duda que lo mejor que tiene el sistema de salud pública es su personal, tanto médicos como enfermeras y parteras, y hoy se nos propone que hagamos abortos que va en contra de todo lo que somos como médicos. Este proyecto se argumentó desde las supuestas necesidades de las mujeres pobres, pero no cuida su salud sexual, no está enfocada en la prevención. Este proyecto pretende ignorar las dramáticas causas que llevan a las mujeres humildes al extremo de creer que exterminar su descendencia salvaría su existencia. El proyecto por ello mismo no comprende, no contempla ni valora la identidad cultural de las mujeres humildes en las que los hijos son un bien preciado. Y además tergiversa las prioridades en salud poniendo en riesgo los escasos recursos del sistema. Este proyecto va en contra de nuestro sentir como argentinos, que somos un país joven, que amamos a nuestros niños, que no queremos vernos reflejados en la cultura del descarte y que nunca vamos a ver como una opción civilizada matar a nuestros hijos. Gracias. Gracias, doctora. Senadora Fiore. Si puede esperar un segundito para ver si algunos senadores van a hacer preguntas. Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Le quería hacer 2 preguntas muy concretas. Se ha dicho que el espíritu que acompaña a este proyecto de ley, independientemente de las posturas que asumimos uno y otros con relación al mismo,
se vincula a una necesidad de salud pública. Yo le quiero preguntar si este proyecto de ley verdaderamente ayuda a la salud pública y cuál es su relación con este concepto de salud pública, es decir, la relación del proyecto con este concepto de salud pública. Segundo tema, plantea la posibilidad de decidir un embarazo, un aborto, incausado, es decir, la mujer resuelve realizar un aborto hasta la semana 14. Yo le quería preguntar cuál es el desarrollo del feto hasta la semana 14 y la Organización Mundial de la Salud tiene todo un decálogo de un protocolo de cómo proceder al aborto seguro. Entonces le quería preguntar cómo es esto de el aborto seguro que plantea la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, para empezar, el concepto básico que manejamos, que es que la mortalidad materna es un indicador de pobreza de un país. Entonces, siempre va a bajar la mortalidad materna y también la mortalidad por aborto si disminuye la pobreza. Y lo que nos pasa en nuestro hospital, que es como pasa en casi todos los hospitales, los recursos de los hospitales son finitos. Y, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos 50 camas y tienen ocupación completa. Y a veces tenemos que usar camillas para tener a nuestros pacientes. Entonces, no veo de qué manera podemos lograr tener en la misma sala una paciente que decide hacerse un aborto cuando tenemos muchas otras pacientes que están peleando por su embarazo. Ahí es un problema difícil de resolver en cuanto a lo edilicio, porque debería armarse un sector aparte para estas pacientes y con todo un personal especial, ¿no? Con respecto a un feto de 14 semanas, bueno, los libros de embriología dividen al feto en embrión en la semana 8 o 9 de gestación. Es decir, que un feto de 14 semanas ya tiene sus tejidos y órganos formados. Lo único que les queda por delante es crecer y madurar. Y no me acuerdo qué otra pregunta me hizo. Los métodos de aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud, si realmente son seguros, si no tienen contraindicaciones. Sí, claro, no, nada es seguro. Porque hacer un aborto es, en una mujer que está gestando un bebé que está sano y que ella está sana, es poner en riesgo su vida, ¿no es cierto? Tanto en el primero, en el segundo como en el tercer trimestre. Con respecto a los métodos que se utilizan, bueno, en el primer trimestre se utiliza el misoprostol, y cuando con el misoprostol no se logra que se expulse todo el feto, entonces se recurre a un legrado evacuador. A medida que el embarazo va avanzando, se van considerando o desarrollando otras técnicas, como lo es, por ejemplo, la inyección de cloruro de potasio en el cordón o la inyección de dioxina. Eso es cuando los fetos ya son muy grandes y después se produce el trabajo de parto con la expulsión del feto. Siempre lo que se tiene que tratar de lograr cuando el embarazo es avanzado es que el feto, el bebé, nazca muerto, ¿no es cierto? Por eso es que ahora se utilizan esas técnicas para que, digamos, es como desprolijo que un bebé nazca vivo y esperar que fallezca afuera de la panza. Senadora Verasay. Muchas gracias, doctora. Quería consultarle por la mujer. Una parte, si nosotros tuviéramos recursos económicos para enfrentar la sanción que viene de diputados, queda superada su respuesta de que hay un problema de infraestructura en materia sanitaria. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo? Perdón. Si nosotros tuviéramos, estoy armando el supuesto en base a la respuesta suya de no poder enfrentar la atención de la intervención voluntaria del embarazo por temas de infraestructura y de recursos. Si los existieran, esa no sería parte de su respuesta. No, en realidad, a ver, en base a mi experiencia en Florencio Varela, yo creo que si las mujeres humildes tuvieran la opción de poder criar a sus hijos,
tendríamos 0 muertes por aborto. Eso es lo que creo. De poder... Yo creo que, por lo menos en mi experiencia en Florencio Varela, si las mujeres humildes tuvieran la oportunidad y las condiciones para poder criar a sus hijos, no tendríamos muertes por aborto, porque su cultura, su manera de pensar... Está bien, pero doctora, yo le estoy respondiendo, le quiero hacer consultas técnicas y no emocionales ni sensibles, porque estamos hablando de una ley que tiene que regir por temas técnicos, jurídicos, estadísticas. Entonces no quiero estigmatizar a la mujer vulnerable, quiero ayudarla, por eso le consulto si trabajando sobre recursos en materia de salud, esa parte de su respuesta queda deshabilitada. En segundo lugar, por supuesto que el aborto siempre es la última opción, en eso hemos compartido, independientemente de la motivación para la mujer es la última opción, eso lo hemos más o menos compartido en estas semanas de presentación. Ahora, pero en la relación médico-paciente, cuando asiste la mujer buscando socorro, ¿usted cree que la clandestinidad ayuda a esta mujer que tiene una decisión tomada? Porque otro punto que también se ha consensuado después de muchas disertaciones es que el aborto existe. Por supuesto que podemos ir al norte y al ideal de disminuirlo, con mucha educación sexual, con mejora de recursos, pero existe. Entonces, en la clandestinidad y en el abandono con la mujer que está pidiendo ayuda profesional, la clandestinidad yo no logro entender cómo la ayudamos o cómo la aconsejamos o cómo la acompañamos. Porque no todas las mujeres se quedan embarazadas deseándolo. Justamente hoy la sociedad está debatiendo la maternidad no deseada, o la interrupción voluntaria del embarazo, o como usted lo quiera llamar. Y se lo pregunta a usted como médica, no como su experiencia personal, individual, como profesional. Sí, hablo de mi experiencia como médica. Y la última pregunta es, cuando usted dice, la mayoría de los médicos argentinos nos oponemos, ¿qué número es ese? ¿De dónde surge la estadística? Porque acá nos han visitado médicos, clínicos, psicólogos, hasta gastroenterólogos han venido a hablar. Y no todos opinan como usted. Entonces, para hablar de mayoría hay que ponerle número a los médicos, porque hasta hace poco hablaron médicos que están dispuestos también a acompañar a las mujeres en este proceso crítico, asesorándolas y acompañándolas en su decisión de interrumpir el embarazo. Gracias. Sí, no se hizo una estadística a nivel nacional sobre la opinión de los médicos, pienso. Qué sé yo, las encuestas, por ejemplo, que hay en provincia de Buenos Aires en tocoginecólogos, el 70% de los tocoginecólogos seríamos objetores de conciencia, que somos por ahí la especialidad más sensible porque somos los que tenemos que hacer este trabajo. Por ahí el gastroenterólogo, el psiquiatra, bueno, tiene cada uno otra visión de esto, ¿no? Pero el que tiene que hacer el trabajo sucio es el ginecólogo. Y no es algo que nos guste hacer a la mayoría de los ginecólogos. Después me preguntó ¿qué respuesta le daría a la mujer? Es que por eso... ¿Qué hacer frente a la clandestinidad? Porque es una realidad que ya existe. Yo creo que hay muchas realidades que existen, como el trabajo infantil, y no creo que debería legalizarse. Lo mismo pienso con la clandestinidad. A mí me parece que las mujeres, la gran mayoría de las mujeres, y lo hablo como experiencia de ginecóloga, cuando llegan a la decisión del aborto, es porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de soledad, y no tienen acompañamiento social. Entonces me parece que esas son las causas que tenemos que combatir. Senadora Elías de Pérez. Gracias, presidente. Hola, doctora, bienvenida. Gracias. Dos cosas. Creo que en economía, si algo aprendemos, es que los recursos son escasos y tienen fines alternativos, ¿no? Si no hubiera problema de recursos en el mundo, la cosa sería diferente. Pero bueno, a ver, en esos fines alternativos, lo que yo creo haber entendido es que todavía en la Argentina,
y especialmente en lo que usted nos relata como su experiencia, no podemos todavía asegurar una maternidad segura a todas las argentinas, o sea que no podemos asegurar que todos los argentinos puedan nacer con seguridad. Y lo segundo, quiero que me diga qué opina sobre el tema de objeción de conciencia tal cual como está redactado en este proyecto. Sí, y creo que es discriminatorio y que es restrictivo para los médicos que, en definitiva, somos los que estamos queriendo conservar o cumplir lo que juramos como médicos. Entonces me parece un poco injusto que seamos nosotros los señalados con el dedo cuando sigo creyendo que somos la gran mayoría y estamos queriendo cumplir nuestro juramento. ¿Y el otro? Otra vez. Cuando hablamos esto de los fines alternativos, si lo que te entendí es que todavía en la Argentina no podemos asegurar que una mujer tenga un parto seguro, que nazcan con seguridad los argentinos, eso es lo que has dicho, ¿verdad? Es nuestra prioridad. En las maternidades la prioridad es la mortalidad materna por causas directas de complicaciones del embarazo. Entonces, esa es nuestra gran prioridad. Gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, gracias, doctora.